Primera emisión en este noticiario. Ya estamos acá vía Zoom. Ingeniero, qué gusto, muchas gracias nuevamente. Usted siempre bastante consecuente con la realidad del país y aceptar esta entrevista. Experto en temas energéticos, Jorge Luis Hidalgo. Tema importante, el apagón del día de mañana. Las justificaciones usted más que nadie las conoce. Nosotros como medios de comunicación la hemos trasladado para que conozcan los ecuatorianos. Pero, ¿qué mejor que usted que conoce la realidad energética del país? Estas medidas que ha tomado el gobierno nacional son varias. Ya comienza la generación de termogás, ya hay una barcaza que genera electricidad. Son las situaciones que ha explicado el gobierno nacional. ¿Esto es suficiente? ¿Se necesita más? El ministro en su momento dijo que esto va a demorar 5 años salir de esta crisis. ¿Significa que los apagones van a continuar? Ingeniero Hidalgo, muy buenos días. Buenos días, Lisette, Carlos Luis, Javier. Es para mí un gusto nuevamente estar en su medio de comunicación que es tan importante y un saludo a la audiencia. Bueno, expresándoles también una solidaridad enorme por los acontecimientos que están pasando ahora. Y en base a su pregunta, la verdad es que el problema es estructural y yo creo que a la ciudadanía hay que decirle la verdad y hay que decirle una verdad cruda, pero finalmente una verdad que los prepare para que sepan cuán grave es esta crisis. Y básicamente los números, que hablan más que las palabras, nos dicen esto. El gap de energía es de 1080 megavatios. Para entender la magnitud de esto, necesitamos construir a día de hoy un nuevo Paute. Ese es el gap, ese Ok. es, digamos, el diferencial. Y a partir de ahí, no es un tema de falla de hidroeléctricas. Evidentemente tenemos una sequía importante. No se le puede culpar a este gobierno en 10 meses resolver algo estructural, pero tampoco podemos generar una expectativa de que sabiendo que el gap es 1080 megavatios, o con una barcaza de 100 megavatios, vamos a resolver el problema, que además no está conectada donde debería estar conectada, tuvo demoras de conexión, este, tiene 90 días todavía para trasladarse a las esclusas, pero bueno, entiendo que está funcionando y esto efectivamente es una buena noticia para el país, pero estamos cubriendo menos del 8% de la necesidad. A partir de ahí, algo de generación eléctrica en tierra, la barcaza cuesta 16 centavos a kilovatio hora, la generación en tierra entiendo que viene con diésel, pero va a entrar a finales de noviembre. La generación en tierra de los generadores privados están aportando unos 80 megavatios, pero a un precio más o menos de 28 centavos el kilovatio hora. Colombia ya nos empieza a restringir, tenemos una capacidad de 450 megavatios, pero ya nos empieza a vender solo 100, solo 200, solo 300, y con un precio además extremadamente elevado, porque los colombianos sí han aprovechado enormemente nuestra crisis, y esto hay que decirlo frontalmente, a precios de 41 centavos el kilovatio hora. El ministro Goncalves ha mencionado que la crisis, la generación emergente, nos va a costar cerca de $1.000 millones. Ujú. Para esto nos vamos a financiar con deuda. Entonces, la pregunta del millón al final del día, estimados amigos, es ¿a quién le van a pasar la factura? Porque además el ministro Goncalves, que ya lo tienen escondido, y el ministro además ya lo abandonaron sus asesores, y esto es grave, esto es lamentable además, porque al ministro lo hacen decir algo que va contrario a lo que ha hecho el mismo gobierno, que es que la generación eléctrica solo cuesta 3 centavos el kilovatio hora, yéndose en contra de la ley No Más Apagones, que fue la ley eléctrica reformada en este gobierno, que justamente reforma, me parece que es el artículo 56, que habla sobre el cálculo de tarifa, que por primera vez ya se incluye el costo de amortización de inversiones, que hasta el año pasado no se incluía, es decir,
el Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, la inversión de más de $2.000 millones, la contabilizaban con costo cero, la contabilizaban como si fuera una donación y solo calculábamos costos de mantenimiento y operaciones. Entonces, evidentemente, le hacen decir al ministro que cuesta 3 centavos el kilovatio hora, cuando ni de lejos esto es real. Tanto es así que en el año 2018, la propia agencia de regulación calculaba que cuesta 8.2 centavos el kilovatio hora, solo considerando amortización de inversiones. Pero es que además nos endeudamos. Tenemos un costo financiero que hasta el día de hoy lo estamos pagando, pero que no lo contabilizamos. Y lo que es peor, no contabilizamos costos de combustibles. Entonces, por ejemplo, usted tiene digamos, contabilizamos un costo de combustibles subsidiados. Por ejemplo, el famoso diésel eléctrico tiene un 85% de subsidio. Entonces, al final del día, el número que sale del cálculo con todas estas distorsiones es cualquier cosa porque no sirve, porque no contempla la realidad. Entonces, el ministro Goncalves dijo que cuesta la generación solo 3 centavos el kilovatio hora, cuando el mismo ministro contrató barcazas a 16 centavos, cuando el ministro sabe que el promedio de compra de electricidad en Colombia el año pasado fue de 30 centavos, y sabe el costo que le está pagando pues, a las generadoras privadas con diésel de 28 centavos el kilovatio hora. Entonces, no puede burlarse de la ciudadanía ni del país de esta forma. Segunda cosa que le hacen decir al ministro, que las mineras solo pagan 8 centavos, que pagan cerca de 8 centavos el kilovatio hora. Las mineras pagan de 5 a 8 centavos. En promedio eso es 6.6 centavos. La ciudadanía paga de 9 a 68 centavos el kilovatio hora. Y en el Ecuador, la ciudadanía subsidia la electricidad a las grandes mineras. Tercera cosa que dijo el ministro, que las mineras subsidian la tarifa de la dignidad. No, eso no es real. Es la ciudadanía la que termina subsidiándoles. Pero además, lo más grave es la respuesta de una de las empresas mineras. La empresa más grande de minería en el Ecuador consume el equivalente a 250.000 hogares. Esto es una población de 1 millón de habitantes. Y confirma en una noticia donde le entrevistan y dice, no vamos a hacer nuestra propia hidroeléctrica. O sea, confirman en esta crisis que no van a construir su propia hidroeléctrica. ¿Sabe por qué no van a construir su propia hidroeléctrica? Porque no le dan los costos, porque el Estado les regala la energía. Entonces, cuando hacen sus estados y análisis financieros para el proyecto financiero, dicen, no hay retorno de inversión, porque papá Estado regala pues la energía. Pero además tienen un proyecto de triplicar producción. Esto es ya no una población de 1 millón de habitantes, sino una población de 3 millones de habitantes. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Guayaquil? Si me dan ese dato. Casi 3 millones. Ya. Consume el equivalente a Guayaquil. Eso es lo que va a consumir con esta ampliación, que además es una buena noticia que amplíe producción, porque genera más empleo, más desarrollo, más impuestos, etc. Pero va a consumir esto. Y dicen que por constitución de la República, dijo este ejecutivo de la minera, tienen la obligación de proveerles de electricidad. El Estado tiene la obligación de proveerles electricidad. ¿Sabe lo que le toca hacer al Estado para hacer eso? Traer más barcazas a 16 centavos, más generación importada de Colombia a 46 centavos, más generación con parques generadores privados de diésel a 28 centavos. Pero quieren que no se les tope el subsidio. Entonces quieren que compremos esa electricidad a ese precio para revenderles a 5 centavos. ¿Usted cree que tenemos solución así? 7 de la mañana, 44 minutos, 7:44 minutos. En este compendio de información que has dado usted, ingeniero Hidalgo, ¿esta sería la mayor causal entonces del endeudamiento o la preocupación que podría tener el gobierno nacional relacionado ¿qué le puedo decir? A los cortes de energía eléctrica? Pero sin lugar a dudas, este tema es un tema, este real problema es un problema económico, no es un problema técnico. El Ecuador es un país bendecido en recursos. Tenemos 20 veces más potencial de hidroelectricidad en el país, tenemos abundancia de ríos,
Debemos ser el país per cápita con mayor cantidad de recursos hídricos del mundo, uno de los que más tiene. Tenemos sol las 12 horas al día, porque estamos en pleno zona ecuatorial. Sé que al final una radiación sube y baja y tal, pero tenemos uno de los de los lugares más estratégicos para generación con paneles solares. Tenemos viento, tenemos una cantidad de recursos de gas natural inexplotados, enormes, nacionales. El país es bendecido, pero obviamente son estas decisiones las que impiden que podamos desarrollarnos. Y ya nos agarró la crisis. Por ejemplo, el día de ayer tenemos embalses que ya bajaron a 2.121 metros sobre el nivel del mar, cuando el máximo es 2.153. Y nosotros estos embalses los teníamos a finales de octubre del año pasado, ahora los tenemos a mediados de septiembre, donde recién empieza, ni siquiera empieza el estiaje realmente. Tenemos que el Coca-Cola Sinclair, que está diseñado para 1.500 megavatios, ayer en promedio generó 500 megavatios, 450 megavatios. Tenemos a Mina San Francisco, que debería generar 270 megavatios, generando hace un par de días a 12, a 20 megavatios hora. Entonces, al final del día, la gente se puede preguntar, la ciudadanía, ¿qué pasó? ¿Esto es culpa de las hidroeléctricas? No, esto es culpa de que el último gran proyecto que hicimos, que dicho sea de paso, tiene graves problemas, que en algún momento puede generar un caos ya de volvernos a la época de las cavernas, que es el Coca-Cola Sinclair. Es la única inversión que se ha hecho en los últimos 7 años, tal vez algo más pequeño se hizo a lo largo de estos años, pero no entró nueva generación. Pero es que la demanda, mientras la oferta no creció, la demanda creció porque obviamente crece la población, entran las mineras, se desarrolla, digamos, industria, más comercio, pero al final del día no solo es porque aumenta la población, sino porque per cápita empezamos a consumir más. Tenemos uno o dos celulares, pasamos viendo Netflix, tenemos conexiones de internet para muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros consume más. Y no es un problema de que nosotros estamos siendo equivocados a consumir más. Es un problema de que mientras la demanda crece, la oferta no creció, pero mantenemos los mismos precios, eso quiere decir que cada vez somos más pobres, cada vez hacemos más esfuerzos con más recursos para mantener este sistema que no aguanta más. Al final del día, la ciudadanía termina pagando los platos rotos. Primero, porque el ministro Goncalves, por ejemplo, por defender a las grandes mineras, no quiere topar ese subsidio. Segundo, porque además del día, el ciudadano, si es que no le terminan cobrando con más tarifa, le terminan cobrando con más impuestos. O lo que es peor, como nos endeudamos para comprar, por ejemplo, la contratación de energía emergente que cuesta $1.000 millones, tenemos menos recursos para seguridad, menos recursos para salud, menos recursos para educación, menos recursos para la misma infraestructura eléctrica. Entonces, ¿quién termina pagando los platos rotos de esto? El ciudadano. 7 de la mañana, 49 minutos. Hace una semana, 2 semanas, creo que el señor ministro de Gobierno en un medio de comunicación, lo dijimos hoy en la mañana, el señor Arturo Félix, mencionó que la luz no se iba a ir, que apagones no iba a haber, pero siempre y cuando la hidrología se encuentre a favor de nosotros. Hemos visto que hay una mayor sequía, el gobierno lo ha dicho, 61 años, el peor estiaje que ha vivido el país. Entonces, si no tenemos cómo generar por falta de agua, y usted ha dicho que somos bendecidos y yo no dudo de aquello, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos generar electricidad a corto plazo? Porque la ciudadanía exige medidas a corto, mediano plazo, porque las pérdidas son a diario, si es que fuera así el tema. Otra pregunta, ingeniero. El golpe económico en la madrugada es menor, técnicamente hablando, que en las horas pico de la mañana, ingeniero Hidalgo.
A ver, empecemos por lo último. Esta es una tragedia. Nadie sensato se puede alegrar de esto, ni siquiera los políticos de oposición. Esta es una Así tragedia. es. No, eh, después podemos analizar el tema económico de las pérdidas, pero lo primero que debemos analizar son esos familiares que están conectados a equipos electrónicos, eléctricos, por ejemplo, respiradores o cosas así, donde estamos poniendo en riesgo su vida. Aquí va a haber muertes por este tema. Entonces, es primero una tragedia al respecto. Segundo, entramos en época de calor en la costa y obviamente es una tragedia todo lo que lamentablemente va a sufrir la población. Tercero, el tema económico. Evidentemente hay negocios, hay restaurantes, hay comercio, hay actividades, hay gente que trabaja en las noches, hay una serie de impactos que le provocan pues pérdidas a la ciudadanía y lo que es peor al final del día son los equipos eléctricos y electrónicos que mantienen lavadora, secadora, refrigerador y todo esto, donde van a haber evidentemente pérdidas de equipos que se van a dañar. Entonces, y lo que es peor, productos que van a ser que deberían ser comercializados, etcétera. Y además aquí quiero advertir una cosa, y más que advertir, poner un poco a que la ciudadanía ya empiece a provisionarse. Va a haber escasez de diésel, es evidente que va a haber escasez de diésel. Entonces es mejor aprovisionarse de forma ordenada, porque evidentemente no solo aumenta la cantidad de diésel para la generación termoeléctrica, sino que todos los que en buena hora tienen plantas de luz tienen que aprovisionarse de diésel. Entonces, al final del día, si no se ordena, si no se planifica, va a haber escasez de este combustible. Entonces, al final, lo que quiero mencionar es que la población sufre por esto. Entonces, este es el peor de los mundos. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, en el corto plazo no nos queda de otra que la barcaza, tal vez otra barcaza, si es que obviamente tenemos donde Instalarla. anclarla. El tema de generación en tierra con diésel, que ojalá sean equipos nuevos, como decían las bases del contrato. Estas son medidas emergentes, pero al final, si nosotros primero sinceramos tarifas y después promovemos realmente inversiones eh, que son de 2, 3 años, pero de nueva generación, hidroeléctrica, solar, eólica, podemos hacer una diversificación de recursos y al final obviamente estar en mejor situación. Me parece que las regulaciones y reglamentos y todos los procesos son extremadamente burocráticos. Hay actores que quieren pescar a río revuelto. Por ejemplo, usted recordará que vendieron el tema de importación de gas. El mismo comunicado dice que ha mejorado la regulación para el tema de importación de gas para solucionar esta crisis eléctrica. ¿Dónde está la importación de gas? ¿Dónde está? Porque nos vendieron la idea y en la época del ministro Luque hicieron regulaciones, reglamentos, beneficios tributarios para los importadores de gas. Pero ¿sabe lo que no nos dijeron? No nos dijeron que el país no tiene infraestructura para importar gas natural. El gas natural es diferente al GLP, que es el tanque de gas que tal vez ustedes y yo Así tenemos es. en casa. Entonces, al no tener infraestructura, perdimos tiempo y nos desenfocamos en el tema de importación de gas, cuando el enfoque debería haber sido producción nacional de gas en Campo Amistad, que el ministro, además, otra evidencia que lo abandonaron, menciona en un medio de comunicación la noticia que van a sacar a licitación Campo Amistad y no la sacaron. Y además Petroecuador recién anunció que más bien le van a devolver el campo, que en realidad debería ser todo el bloque 6 al ministerio para hacerlo. Yo no cuestiono que le devuelvan al ministerio porque eso me parece que es una buena solución, pero sí cuestiono que no se hicieron workover y mantenimiento de pozos. Cuando Petroecuador le dijo, oiga, nosotros somos la solución más rápida, más barata, más eficiente y efectiva. Fíjese que la generación eléctrica de Termogas Machala, que eh, es una termoeléctrica subutilizada, que puede crecer 200 megavatios, necesita solo más gas. Y ese gas con producción nacional, haciendo este workover y mantenimiento de pozos,
costaba 8 centavos el kilovatio hora, versus los 16 de la barcaza, versus los 28 de la generación que le están pagando al industrial y versus los 42 que nos está costando en Colombia. ¿Qué debería haber priorizado el gobierno si podía haber ahí aumentado 100 megavatios? La producción nacional de gas, pues, pero se dedicaron por ciertos actores a defender y promover importación de gas, y justamente es este tema de pescar al río revuelto lo que hace que el Ecuador pierda. 7:56 minutos. Ingeniero, ¿es necesario estos apagones a nivel nacional? La gente se pregunta por qué y no logran entender todavía por qué se da este apagado nacional. El gobierno ha dicho que es para darle mantenimiento. La novedad es que ya no solamente será este miércoles mañana, sino también de lunes a jueves de la siguiente semana. A ver, el tema de mantenimiento se ha dicho que es solo para esta semana. Lo otro ya Ah, son sí. apagones programados. Pero yo quiero ser agnóstico y quiero pensar, digamos, que lo real es que el propio gobierno no me demuestre a mí, yo soy solo un ciudadano, sino le demuestra a la población en general las evidencias de el sabotaje del año pasado, de la falla humana que dijo hace poco con el blackout, de estos mantenimientos. Yo creo que esa sería una responsabilidad del gobierno con la ciudadanía, de que pueda dar toda la información correspondiente ante esto. Mi posición es ser agnóstico y más bien enfocarme en lo que puedo analizar, demostrar y defender. En ese sentido, eh, nosotros ya desde hace algún tiempo veníamos recomendando que empiecen los racionamientos programados, y para que la ciudadanía pueda comprender por qué se tiene que dar, es porque básicamente tenemos una exposición importante de hidroelectricidad. Esta exposición importante es normal, digamos, es previsible que tenga 6 meses de lluvias y 6 meses de estiaje. Este estiaje debería haber empezado en octubre, realmente empezó a finales de julio. Es un estiaje evidentemente anómalo, esto es correcto lo que dice el gobierno, pero al haber empezado antes, al final del día bajan los caudales y nosotros tenemos predominantemente dos sistemas de embalse fuertes, que son básicamente acumulación de agua, es una especie de baterías que nos sirve para que justamente cuando hay estiajes se acumula agua y empiezan a proveer agua de la acumulación que tienen en los embalses. En el caso de Mazar y Amalusa, que es del complejo Mazar, Paute y Sopladora. Entonces, usualmente guardamos agua para 2 meses, que es la capacidad máxima, y con esto vamos diversificando un poco el riesgo en la época de estiaje. Lamentablemente, hemos ido al límite y ha bajado más de 32 metros este embalse, y estamos a tan solo 7 metros del mínimo operativo, y además es un embalse que no es pues como una piscina totalmente estable, sino es un embalse tipo embudo, donde la acumulación de agua en la parte superior es mayor, y mientras más va descendiendo, pues menos agua va teniendo de metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces menos agua tiene de capacidad de almacenamiento, y eso hace que los metros finales se consuman más rápido que los metros iniciales. Entonces, eh, como nos hemos comido el embalse y tenemos ahí concentrado un 33% de energía entre Mazar, Paute y Sopladora, ya tenemos una exposición extremadamente fuerte, pese a que incluso compramos a Colombia full capacidad desde julio, agosto, eh, 450 megavatios todas las horas, las 24 horas, a un costo enormemente alto. Y esto provoca que al final ya no tengamos para dónde ir y se tengan que hacer estos racionamientos para tratar de que aumente un poquito el embalse y maniobrar. Ahora, una cosa también importante, como Colombia nos está cobrando cash y no nos vende, si no nos cobra, si no le pagamos, el Ecuador está priorizando el pago a Colombia. Los segundos en la línea de prelación de pago son los generadores privados, eléctricos privados. A ellos ya se les está demorando las facturas. Entonces a ellos ya empiezan a
tambalear porque pueden quebrar. Y después le dan dinero a las eléctricas del Estado. Entonces, al final del día, cuando usted se pregunta, ¿por qué no se ha hecho mantenimiento en, no sé, en Coca-Cola, Sinclair, Mina San Francisco, esto que el otro? Es porque la prelación de pagos ya nos estamos empobreciendo. Ya vamos desde darle a Colombia como prioridad número uno a empezar a faltar los pagos a las hidroeléctricas privadas y peor aún a demorar dinero fresco para hacer mantenimiento de nuestro parque eléctrico y toda la cadena de valor de electricidad en el país, y al final del día va a colapsar todo esto. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero Jorge Luis Hidalgo, gracias por aceptar esta entrevista y informarnos y mantenernos al tanto de la situación real energética que vive el país. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero Hidalgo. Un placer y un abrazo a la ciudadanía y esperando que vengan días mejores para todos. Que así sea, que así sea. 8 de la mañana, un minuto.